Bienvenidos, queridos contertulios, a esta nueva edición del Sillón Bíblico. Mi nombre es Abel de la Costa y vamos a hablar hoy de las lecturas correspondientes al domingo de Pentecostés del ciclo C. Cualquiera que haya visto un calendario litúrgico correspondiente a este día puede notar la enorme variedad de lecturas entre la misa de vigilia y la misa del día, e incluso con lecturas alternativas para la segunda y el Evangelio. Eso hace como imposible plantearse un comentario general a las lecturas del leccionario, ¿no? Así que preferiría, mejor que eso, mejor que hacer un comentario lectura por lectura, tomar un aspecto, en realidad, incluso les diría que en realidad colateral hoy, ya que solo aparece en una lectura alternativa, en Juan 14, 15, 16, 23 al 26, que es el Evangelio alternativo que puede leerse, pero que es, creo yo, que de mucha importancia para comprender el significado del Espíritu Santo en la Iglesia, y que es ese título tan joánico de Paráclito. Paráclito es un título que se utiliza para el Espíritu Santo exclusivamente en los escritos joánicos, no aparece en los otros evangelios. Bien, antes de comenzar con esto, me gustaría responder a una duda que me han planteado muchas veces. ¿Por qué, siendo Pentecostés una fiesta tan importante, no tiene octava? Las fiestas importantes suelen tener octava, Navidad tiene su octava, Pascua tiene desde luego su octava, incluso popularmente, ¿no? Cuando nos olvidamos de saludar a alguien en el día de su santo, decimos, bueno, no te preocupes, te saludo 3 días después porque los santos tienen octava, ¿no? Es una forma de decir que es una fiesta importante. Con lo importante que es Pentecostés, sin embargo, no tiene octava. Yo diría que incluso tiene una octava inversa, ¿no? Porque empezamos a hablar, y casi como si fuera Pentecostés, desde la Ascensión. Desde un poco antes ya se habla del Espíritu Santo, pero toda esta semana los textos fuertemente se centran en la venida del Espíritu Santo. Y de repente celebramos Pentecostés y ya al día siguiente retomamos con el tiempo ordinario. Es algo curioso. En realidad es curioso, pero es muy lógico. Pentecostés, como podemos ver por el relato de Hechos, donde se nos narra, en Hechos 2, donde se nos narra la venida del Espíritu Santo, los apóstoles están reunidos celebrando Pentecostés, están en el momento de Pentecostés. Yo no diría que estaban celebrando el Espíritu Santo, no, desde luego, todavía no había venido. Estaban celebrando la fiesta judía de Pentecostés. La fiesta judía de Pentecostés era una fiesta 50 días después de la Pascua que celebraba la recolección de los frutos, las cosechas. Sobre esa fiesta viene el Espíritu Santo y ¿qué hace? Cosecha el fruto de la resurrección de Jesús, es decir, la iglesia misionera. Entonces es una fiesta que aunque nosotros, fíjense, ¿no? Nosotros solemos pensar Pentecostés como el nacimiento de la iglesia. Incluso para muchos dicen, bueno, hoy es como el cumpleaños de la iglesia. No es exactamente así. La iglesia nace con la predicación de Jesús. La iglesia nace al pie de la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. La iglesia nace en la resurrección. De hecho, leemos cómo Jesús insufla el Espíritu Santo sobre los apóstoles con la específica misión de perdonar o retener pecados. O sea que la iglesia nace de la resurrección, la iglesia nace en el Jueves Santo con la Eucaristía. O sea que ¿cuándo nace la iglesia? Bueno, en realidad la iglesia es una realidad dinámica, no nace en un momento de la historia. La iglesia, según desde qué ángulo la contemplemos, nace en todos esos acontecimientos. Siempre que está la comunidad de Jesús con él, encarna un aspecto de la misión que Jesús le encarga, y entonces es iglesia, y entonces nace la iglesia. Y entonces, ¿qué iglesia nace en Pentecostés? Una en particular, nace
el cierre de la iglesia, la consumación de la iglesia. Por eso se da en medio de esos fenómenos que son verdaderamente escatológicos. El hablar en lenguas, todos se pueden entender, es una Babel al revés. Entonces, podríamos decir, Pentecostés sí es el nacimiento de la iglesia, pero cierta forma de entender la iglesia. Nace la iglesia como consumada y como ya terminada en las manos del Señor. Por eso no puede tener octava, porque es una fiesta de cosecha. Cosechamos el fruto de la resurrección, no lo empezamos a sembrar. Aunque es verdad que históricamente ese es el momento en que comienza la siembra misionera de la iglesia. Y qué paradójico y qué lindo que es eso, ¿no? Es decir, cuando la iglesia se pone a misionar es porque ya está consumada. Cuando la iglesia ha madurado lo suficiente como para dar el fruto, da su fruto. ¿Y cuál es ese fruto? Más iglesia. Bien, este es un primer comentario, como para fijarnos que no siempre lo que celebramos tiene una lógica, podríamos decir así, aristotélica, por darle un nombre. Y les dije que quería hablar del Paráclito, ¿no? En realidad el Paráclito no aparece en las lecturas del día, la primera serie. Aparece en una lectura del Evangelio de Juan alternativa. Podemos leer Juan 20, 19, 23, como el Padre me ha enviado, así también os envío a vosotros, o podemos leer Juan 14, en donde Jesús promete el Paráclito. Muchas veces decimos que el Paráclito significa simplemente abogado, y es verdad, la palabra Paráclito, como tal, es un adjetivo verbal, significa el que es llamado al lado, entonces puede ser el abogado. Pero esta lectura tiene una forma muy peculiar de referirse al Paráclito. Dice: yo le pediré al Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con vosotros. Y me quisiera detener específicamente en esa expresión, otro Paráclito. Cuando uno dice otro, es porque hay, o hubo, o es posible que haya uno más. Bueno, muy bien. ¿Cuál puede ser el otro Paráclito? No el Espíritu Santo, sino el otro Paráclito. Aquel con el que Jesús compara al Espíritu, que dice: le voy a pedir al Padre que os dé otro Paráclito. ¿Cuál será el primero? ¿Cuál será el término de comparación? En realidad, por un problema de traducción, no nos queda muy claro cuál es ese otro Paráclito. Pero si vamos a Juan 2, a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, veremos que dice que si alguno peca, tenemos ante el Padre nosotros traducimos abogado, pero el texto griego dice un Paráclito. Tenemos ante el Padre un Paráclito. El primer Paráclito es el propio Jesús. El primero que asume la defensa, la enseñanza de los discípulos, el que asume el juicio del mundo, el primero que es enviado por el Padre. Fíjense, todo esto se dice también del Espíritu Santo. Enviado, asume la defensa de los discípulos, arguye al mundo en un juicio, enseña a los discípulos, los lleva a la verdad. Todo eso puede ser dicho de Jesús. Y no solo de Jesús una vez resucitado, sino que así se manifestó el propio Jesús en su vida terrena. Así que el primer Paráclito es el propio Jesús. Es Jesús el que es enviado por el Padre para estar con los discípulos, para llevar al mundo un juicio, para enseñar la verdad. Esa función de Jesús podríamos decir que es la primera de todas. Es la revelación misma de Jesús. Ahora bien, ¿qué ocurre con Jesús? Que Jesús se retira. ¿A dónde se retira? No se va a un monasterio, Como vimos la semana pasada, el retiro de Jesús es un irse sin irse. Está ante el Padre, pero al estar ante el Padre, más aún está en nosotros. Bueno, ¿de qué manera está más aún en nosotros? Precisamente como Paráclito. Es decir, el envío del Espíritu Santo es el modo en que la presencia de Jesús
se hace eterna ya en este tiempo. Entonces el Espíritu Santo, por supuesto, no le metamos aquí la cuestión trinitaria que surge bastante después en la historia de la dogmática. Estoy diciendo cómo lo está pensando el Evangelio de San Juan. El envío del Paráclito es el modo en que Jesús, no estando visible en su comunidad, sin embargo permanece presente, a pesar de estar presente ante el Padre. ¿Cómo está presente ante el Padre? Precisamente como Paráclito, es decir, abogando. Bien, entonces, el Paráclito es el Espíritu Santo, por supuesto, pero en un aspecto peculiar. No es el Espíritu Santo en general. El Paráclito es el Espíritu Santo en el aspecto especial de revivir la experiencia de Jesús a lo largo de toda la vida de la Iglesia, cuando ya Jesús no está visible, pero está claro, presente. ¿Cómo se le ocurre a la comunidad joánica? ¿Por qué tiene esta experiencia del Espíritu? ¿Por qué se anima a formularlo incluso con un término que ninguno de los otros evangelios utiliza para referirse al Espíritu, ¿no? ¿Por qué esa necesidad de expresar esta experiencia? Raymond Brown, uno de los grandes, quizás el más grande exégeta católico sobre el Evangelio de Juan, en un trabajo sobre el Espíritu Santo como Paráclito, señala dos motivos por los cuales la comunidad joánica descubre este aspecto de Paráclito que tiene el Espíritu Santo, es decir, este aspecto de ser la presencia de Jesús en su ausencia visible. El primer gran motivo es la angustia que los primeros cristianos empezaron a sentir ante la desaparición de sus líderes, de aquellos que habían convivido con Jesús, que les traían la tradición auténtica de Jesús, que eran los intérpretes de la memoria de Jesús, pero claro, empiezan a morir. Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a ocurrir cuando todos hayan muerto? En realidad la comunidad descubre que en el Espíritu Santo Jesús previó el momento en que la comunidad ya no tendría a sus líderes visibles. Entonces, de alguna manera, el Paráclito no es solo el que representa y nos trae a Jesús cuando Él no está visible, sino también el que garantiza la continuidad de la Iglesia con la Iglesia de los orígenes. Ese es el primer aspecto. Y el segundo aspecto, también importante, es que la comunidad cristiana inicial se sentía muy confortada por la idea, y ciertas palabras de Jesús le habían sugerido esto, por la idea de que, bueno, el juicio de Dios era inminente, iba a acabar de alguna manera Jerusalén, y eso iba a indicar el fin de la historia. Y por lo tanto, Jesús ya estaba por volver. En los primeros cristianos, entre, digamos, la Pascua hacia los años 30 y los años 70, vivieron con esa, podríamos decir, ese sentimiento de la inminencia de la segunda venida. Pero ¿qué pasó en el 70? En el 70 Roma destruye el templo de Jerusalén, la comunidad se empieza a dispersar, la Jerusalén, digamos, no desaparece todavía, va a faltar un poquito más, pero prácticamente ya se rompe Jerusalén como centro de la fe, y sin embargo Jesús no vuelve. Siguieron pensando que inmediatamente vendría, pero esto lo pueden comprobar con San Pablo, ¿no? Ven cómo el propio San Pablo va cambiando en su modo de plantear la segunda venida del Señor, ¿no? En la primera carta que tenemos de él, que es 1 Tesalonicenses, parece que ya va a venir mañana, ¿no? Y luego ya va cediendo ese pensamiento. Bueno, ese es un poco el camino mental que siguió toda la comunidad cristiana, ¿no? A medida que iba pasando el tiempo se iban dando cuenta que la venida de Jesús, la segunda venida de Jesús, no había que entenderla literalmente con esa inminencia. Bueno, pues la apelación al Espíritu como Paráclito viene a explicar que Jesús en realidad
no necesita venir físicamente una segunda vez de manera inminente, en el sentido en que ya está habitando en su iglesia. ¿Significa eso que no va a venir Jesús con su segunda venida? Sí, desde luego va a venir. Eso es una promesa que está incluida en nuestra fe. Sin embargo, la presencia del Espíritu hace que no necesitemos plantearnos esa segunda venida con su tono de inminencia. ¿Por qué? Porque ya de alguna manera está verdaderamente presente y actuante. Resumamos entonces, la presencia de Jesús en su iglesia se significa en los escritos joánicos con el título de Paráclito dado al Espíritu Santo. Por supuesto, el Espíritu Santo tiene una realidad propia, es la tercera persona de la Trinidad, y recibe un montón de otros títulos que no son este. Pero cuando la escuela joánica o los escritos joánicos se refieren al Espíritu como Paráclito, están acentuando ese aspecto. Y bueno, y el Espíritu Santo es una presencia que no es cualquier presencia de Dios entre nosotros, sino que es la presencia del Dios ya triunfante, ya consumado, que lleva a su iglesia a expandir esa consumación en el mundo. Muchas gracias. Por favor, no dejen de suscribirse los que no lo hayan hecho ya, de apretar la campanita para recibir los avisos de nuevos vídeos. Me vienen muy bien los me gusta y los comentarios. Y les pido que difundan este canal a toda la gente que sepan o que crean que pueden tener interés. Muchas gracias y hasta el próximo domingo.